Buenas noches, compañero y profesor. Nuestro grupo está conformado por Luis Calderón, Adriana Casas y quien les habla, Rubén Chica. A continuación les vamos a compartir nuestro trabajo acerca del problema de información planteado. Frente al interrogante de cuáles son las características de una experiencia de aprendizaje, encontramos que para nosotros una experiencia de aprendizaje se caracteriza por establecer relaciones de confianza, de diálogo y reflexión continua entre todos los participantes, siempre dentro de un contexto específico, el cual implica la toma de decisiones pedagógicas, curriculares y tecnológicas. Los participantes siempre tienen roles definidos y realizan el proceso completo de evaluación para identificar hallazgos positivos y oportunidades de mejora. Frente a las diferencias y similitudes entre experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y aprendizaje colaborativo, realizamos una revisión de la literatura y los recursos, encontrando algunas diferencias y similitudes entre los conceptos. En cuanto a las diferencias, encontramos que no deben ser entendidas como algo que las aleja, sino como características que las complementan y las ordenan en lo que para nosotros podría considerarse un orden jerárquico. Como experiencia de aprendizaje, tenemos que es una oportunidad vivencial y compartida con estudiantes, descubriendo, creando, desarrollando a partir de las habilidades y destrezas de cada integrante. Son vivencias que enriquecen el conocimiento, son procesos dinámicos y complejos en determinados contextos. Tenemos que están involucrados pensamientos, sentimientos, emociones, interpretaciones de quienes participan. Está marcada por las características de los protagonistas. En cuanto a la secuencia didáctica, encontramos que se presenta una planificación, gestión y evaluación de unas tareas fundamentales y aprendizajes específicos a partir de actividades con una intencionalidad definida. Se da una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Demandan el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, es decir, el conocimiento de la situación de aprendizaje. Es también el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tienen un orden interno entre sí y demanda que el estudiante realice acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. Y frente al concepto de ambientes de aprendizaje, encontramos que se refiere al espacio tanto físico como social donde se desenvuelven e interactúan los actores de la experiencia de aprendizaje y el contexto, que son espacios de aprendizaje para la vida, donde se fomenta el desarrollo integral de los estudiantes en cuerpo, mente y espíritu, a través de las áreas fundamentales, el juego, la lúdica y la investigación. Se debe tener claro qué hay en el espacio, cómo se organiza, para qué, cuándo, cómo se utiliza, quién y en qué condiciones. Los presupuestos teóricos que definen un determinado modelo educativo condicionan el diseño de ambiente de aprendizaje y el sentido con que se utiliza, dando lugar a los distintos modelos educativos, se configura el ambiente de aprendizaje de modo diferente. En concordancia con lo anterior, encontramos en el cuadro que estamos observando algunas diferencias y similitudes entre los tres conceptos. Por ejemplo, tenemos como similitudes que la secuencia didáctica se centra en el conjunto de actividades que pueden ser jerarquizadas o de complejidad progresiva, mientras que la experiencia de aprendizaje es un proceso que además de las actividades involucra otros factores. Las secuencias didácticas se ocupan de saberes particulares, pueden elaborarse a partir de un eje temático. Las secuencias didácticas tienen intencionalidades específicas de acuerdo a los contenidos que se deseen abordar o aquello que se quiere enseñar. El ambiente de aprendizaje es consecuencia de la planificación de la secuencia didáctica y los diversos factores que intervienen en el desarrollo de la experiencia, sean contextuales, de interacción, necesidades o recursos. Y tenemos como similitudes que trabajan desde situaciones discursivas que otorgan sentido a la enseñanza del aprendizaje, abordan el saber, el hacer y el saber hacer, posibilitan el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes, poseen procesos claros de planificación, son flexibles, promueven la participación activa de los actores y pueden desarrollarse dentro de propuestas más amplias. Ahora bien,
sus prácticas docentes, ¿bajo qué conceptos se pueden explicar mejor? Encontramos que nuestra práctica, como lo definíamos un poco en el punto anterior, no se definen bajo uno de los conceptos, sino que los tres se relacionan entre sí de forma articulada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del análisis para orientar las estrategias, los planes de seguimiento y de mejoramiento. Nuestras prácticas docentes resultan de un proceso vivencial en el que se involucran las características de los participantes, llevando acciones complejas y dinámicas en determinados contextos. Para atender lo anterior es necesario organizar las acciones, planificarlas, gestionarlas y evaluarlas, partiendo del conocimiento que tienen los actores de la situación de aprendizaje, vinculando las vivencias previas al respecto. Todo lo anterior se desarrolla dentro de un contexto específico que cuenta con presupuestos teóricos que condicionan el aprendizaje, dándole sentido a lo planeado. Es importante además tener en cuenta la selección de competencias a enseñar, caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar actividades diferenciadas, recoger información sobre el proceso del estudiante y reflexionar sobre lo sucedido, para finalmente transformar las prácticas de aula. En este sentido, el seguimiento al aprendizaje es el componente mediante el cual se establece un mecanismo para recoger y registrar información, analizar e identificar aspectos a tener en cuenta en la participación pedagógica, utilizando como herramienta para el mejoramiento la evaluación formativa de forma continua, centrada en el apoyo y fortalecimiento de competencias del estudiante, con miras a propiciar el crecimiento personal e intelectual necesario desde un contexto específico para insertarse adecuadamente en el entorno social, político y económico del país. Bueno, este fue nuestro aporte por el día de hoy. Muchas gracias a todos.